fórmula mínima y la fórmula molecular. Para empezar, deben de recordar la ley de las proporciones definidas. Esta fue propuesta por el químico francés Joseph Proust en 1799 y se expresa que cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporción definida y constante. Es decir, un compuesto determinado siempre tiene una fórmula precisa y su composición no depende del método por medio del cual se obtiene. Esto nos lleva a decir que cuando dos o más elementos se unen para formar un mismo compuesto, lo hacen siempre en una relación constante en peso. Esta ley de Proust es utilizada para determinar la composición centesimal de un compuesto. Por lo general lo expresamos en porcentaje, en el que se indica el número de gramos de cada elemento presente en 100 gramos del compuesto. Esta relación se puede obtener a partir de una fórmula condensada del compuesto. Las ecuaciones matemáticas para determinar el porcentaje de un elemento son: porcentaje de X es igual al peso atómico del elemento por el índice sobre el peso molecular del compuesto por 100. En el caso de que sea a partir de un experimento en el laboratorio, utilizamos esta fórmula, que es el porcentaje de X es igual al peso del elemento entre el peso del compuesto por 100. Entonces va a depender si quieren determinar la composición de un compuesto a nivel teórico, utilizamos esta fórmula, y si es a nivel de laboratorio podríamos utilizar esta. Por ejemplo, determinar el porcentaje de los elementos del compuesto del hidróxido de aluminio. Esa es la fórmula molecular. Tenemos aluminio con un oxidrilo y el subíndice 3. Primero hay que determinar los datos. El peso atómico del aluminio es de 27 y esto lo vamos a obtener en la tabla periódica. El peso atómico del oxígeno es de 16 y lo multiplicamos por el 3 que se encuentra en nuestra fórmula molecular. 16 por 3 nos da 48. El peso atómico del hidrógeno es 1 en la tabla periódica, que lo multiplicamos por el 3 que es el subíndice de la molécula y eso nos va a dar 3. La suma de estos pesos atómicos en total nos va a dar de 78, lo cual representa el peso molecular de todo el compuesto. Entonces, nos está pidiendo el porcentaje del aluminio en esa molécula, el del oxígeno y el del hidrógeno. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la de la teórica, la que les había mencionado anteriormente. Peso atómico del elemento por el índice entre el peso molecular. Entonces sería peso atómico del aluminio por el índice entre el peso molecular del compuesto del hidróxido del aluminio por 100. Y se hace lo mismo con el oxígeno y con el hidrógeno. Por lo tanto, tendríamos que el porcentaje del aluminio sería igual al peso atómico, que es de 27, por el índice, aquí nos damos cuenta que solamente tiene 1, entre 78, que es el peso molecular, por 100 y nos da de 34.61. Hacemos lo mismo para el oxígeno, nos da un resultado de 61.53, para el hidrógeno de 3.84. Al final, hacemos la suma de todos estos para que nos dé casi el 100%. Cuando tenemos el 100% es porque tenemos precisos los datos. Pero este número de 9.98 es correcto ya que se acerca al 100%. Entonces, en pocas palabras es nada más decir cuál es el porcentaje de cada elemento en un compuesto. Como pueden darse cuenta, aquí el oxígeno es el que tiene mayor cantidad que los otros dos. El hidrógeno solamente tiene el 3.84 y el aluminio de 34.61. La composición de un compuesto permite determinar las fórmulas químicas del mismo. Existen dos tipos de fórmulas para representar a las moléculas y los compuestos. La fórmula mínima o empírica,
que es la que expresa la relación más simple entre los átomos de un compuesto, y la fórmula condensada molecular, es la que expresa la relación real entre los átomos de una molécula de un compuesto. Están estrechamente relacionadas porque para poder calcular la fórmula condensada molecular, debo de tener forzosamente la fórmula mínima o empírica. Para determinar la fórmula mínima o empírica, puedo determinarlo con estas dos fórmulas, que es el porcentaje del átomo o de la sustancia entre el peso atómico de la sustancia, en el caso de que fuera porcentaje. En el caso de que sea masa, vamos a tener para determinar la fórmula condensada o molecular, vamos a tener tres fórmulas, que son peso fórmula, es la sumatoria de los pesos atómicos. Con esa nos va a ayudar a sacar el factor. El factor va a ser igual al peso molecular entre el peso fórmula. Y finalmente, cuando tengas el factor, lo multiplicamos por la fórmula mínima para obtener la fórmula molecular. Ejemplo. Tenemos que en un análisis se encontró que un compuesto orgánico tiene la siguiente composición. Si se dan cuenta, nos están dando los porcentajes del carbono, hidrógeno y oxígeno. Y nos dan un peso molecular y nos pide la fórmula condensada, que es la fórmula molecular. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que realizar es la fórmula mínima. La fórmula mínima se obtiene de la siguiente manera. Primero, vamos a sacar los pesos atómicos de cada elemento que nos están dando, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Estos se encuentran en la tabla periódica. En el caso del carbono es 12, en el caso del hidrógeno es 1 y en el caso del oxígeno es 16. Después ponemos los porcentajes que nos está dando el problema. Si se dan cuenta, nos dicen que el carbono es de 40% y lo colocamos aquí. El hidrógeno es de 6.71 y el oxígeno es de 53.29. Después hacemos una relación que va a ser el porcentaje entre el peso molecular. En este caso va a ser de 40 entre 12, de 6.71 entre 1 y de 53.29 entre 16, dándonos una relación de 3.33, de 6.71 y 3.33. El siguiente paso es llevarlo a una relación mínima. De estas tres cantidades que obtuvieron, van a ver cuál es la menor cantidad o el número más pequeño. Y esa va a ser el que nos va a dividir a cada una de las sustancias. En este caso, de estos tres números, el más pequeño es 3.33, aunque lo tengamos en dos elementos. Entonces, hacemos una división que va a ser entre sí mismo porque es la menor cantidad. El 6.71 entre 3.33 y 3.33 entre 3.33, dándonos un resultado de 1, de 2.015 y de 1. Por lo tanto, esos van a ser los subíndices. Los vamos a redondear. En el caso de 1 se pasa directamente, de 2.015 se pasa como 2 y de 1 sería 1. La fórmula mínima nos quedaría carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Eso es para obtener la fórmula mínima. Para determinar la fórmula molecular, entonces vamos a tener que la fórmula mínima es de C1H2 oxígeno 1, el peso molecular nos dio el problema que es de 182, nos piden la fórmula molecular y tenemos los pesos atómicos. Entonces, de las tres fórmulas que vimos anteriormente nos decía que el peso fórmula es igual a la suma de los pesos atómicos. Entonces, lo que hago es, el peso atómico del carbono es 12, el del hidrógeno es 1, pero como tenemos un 2 en la fórmula mínima, entonces se multiplican. Y finalmente el oxígeno es de 16. Hacemos la suma y obtenemos que es de 30. Sacamos el factor, que es el peso molecular, que es de 182. El peso fórmula ya lo obtuvimos de este lado y serán 182 entre 30 y eso nos da un total de 6. Y ese factor lo multiplicamos por la fórmula mínima. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Entonces, finalmente nos queda que nuestra fórmula molecular va a quedar de esta manera.